de Bahía Blanca. Ella pertenece a la sexta sesión de la provincia de Buenos Aires, del Comité de Lucha contra la Trata de Personas. Está como delegada nacional en Bahía Blanca. Le damos la bienvenida. Esperamos un poquito. Les cuento que cada provincia tiene una delegada nacional con sede en cada provincia. También es una herramienta más que se ha sumado este año. Pertenece del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que depende de Jefatura de Gabinete. Es un organismo nacional que está para fiscalizar, para coordinar todo lo que tiene que ver el funcionamiento de asistencia y contención a las víctimas. Buenas tardes, Evangelina. No sé si me escucha. Le damos la palabra a Evangelina acá. Hola. Bueno, yo voy a considerar que me están escuchando, entonces. Buenas tardes a todos y a todas. No los puedo ver, así que me los voy a imaginar. Muchas gracias por estar por ahí. Una jornada muy interesante. Yo vengo a dar mi cotita, mi granito de arena en todo esto, que es aportar o traer el tema para que se problematice y se profundice donde se pueda. Sobre el grooming y la particular manera de vincularse con la trata de personas, que es la difusión de pornografía infantil, más correctamente, la difusión de imágenes, de contenido audiovisual, de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Que suele ser una figura penal que existe, que no se utiliza mucho, que no se conoce mucho y que tiene una particularidad que hace que si se profundiza, si se expande esto como una herramienta de trabajo, genera mucho alivio para los agentes de detección del delito y para los niños y las niñas cuando conocen la posibilidad de hacer una denuncia 145, ya que la denuncia por trata de personas para difusión de pornografía infantil puede ser anónima. Y esto es un dato importante que tenemos que difundir al público general y a las familias. Hablando de grooming, generalmente la gente tiene un conocimiento superficial al menos del término, o lo escucharon alguna vez en su vida, ¿sí? Decimos grooming y generalmente alguien levanta la mano y dice, bueno, es el acoso en redes, cuando alguien te amenaza por internet, a veces se lo confunde un poco con el ciberbullying o con otros delitos que se producen en lo digital. Pero para ser específico, cuando hablamos de grooming, hablamos de un adulto, es decir, cualquier persona mayor de 18 años que utiliza algún medio digital, un mail, un chat de un juego online, WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier red social, para comunicarse con un niño, una niña o un adolescente para dañarlo de alguna manera en su integridad sexual. ¿Sí? La figura penal es muy amplia y nos da un abanico de situaciones que podemos denunciar, en donde podemos intervenir y podemos percibir al niño como una víctima de un delito que merece resarcimiento, y también del otro lado podemos percibir que hay un groomer, un acosador, que debe ser juzgado y penado por esta conducta. ¿Sí? Cuando hablamos de grooming, a veces recordamos el caso que hizo que en Argentina hablemos de grooming por primera vez, que es el caso de Micaela Ortega. Micaela Ortega era una nena de 12 años que nació y vivió en Bahía Blanca, mi ciudad. Yo soy delegada de sexta sección del sur de Buenos Aires, ahí está Bahía Blanca. Micaela tenía dos Facebook. Tenía un Facebook en donde aceptaba a sus profesores, en donde aceptaba a su mamá, en donde aceptaba a sus conocidos, y otro Facebook que suelen usar mucho los adolescentes,
para aceptar desconocidos, para compartir fotos que por ahí no quería que mamá viera, para charlar de otras cosas. Y en ese Facebook una vez aceptó una solicitud de amistad de una nena que se llama Rochi de River. Rochi de River le mandó la solicitud de amistad, tenían varios amigos en común. A Micaela le dio la sensación de que seguramente era una nena del barrio y empezaron a charlar. Charlaron durante unos 6 meses, entraron en confianza. Cuando Mica se rateaba del colegio, le contaba a Rochi le pasaban las mismas cosas que a Mica, tenían muchas cosas en común. Un día Mica vuelve del colegio, se pelea con su mamá, Mónica Cid, y en vez de pedirle ayuda a sus amigos del colegio o del grupo de patín, le escribe a Rochi de River, en una computadora que tenía en el living de su casa, a la vista de toda su familia. Se sienta en la computadora y le dice, no aguanto más, esto es un bajón, y Rochi le dice, venite a mi casa, pero yo no te puedo ir a buscar, te va a ir a buscar mi primo. Entonces, cuando se realiza la denuncia por la desaparición de Micaela Ortega, las cámaras de la ciudad muestran cómo Micaela sale voluntariamente de su casa en compañía de un adulto varón que se la lleva y se van caminando tranquilamente. Ese varón era la verdadera Rochi de River. Rochi de River nunca existió. Micaela habló durante 6 meses con Jonathan Luna, un varón que se hacía pasar sistemáticamente por niños y niñas para hablar con todo tipo de grupos de chicos de la ciudad. Le mandaba solicitud de amistad a los grupos de la escuela, a los coros, a los niños que entrenaban en el fútbol, a las niñas que entrenaban en hockey o en patín, donde había un grupo de niños que mandaba solicitud a todos los miembros del grupo y hablaba uno por uno con cada uno de los niños, buscando cosas en común, cosas de las cuales engancharse para que el niño se sienta en confianza. Y iba buscando también a los niños más vulnerables, ¿no? Los que estuvieran peleados con papá, los que estuvieran peleados con mamá, los que faltaban al colegio, aquellos que estaban más vulnerables para ser engañados por internet. Y así la conoció a Micaela. Un poco se juntaron dos cosas. Justo Mica ese día se había peleado con la mamá y por otro lado Jonathan ya era un profesional. Sabía muy bien cómo hablar y fingir ser una niña y sabía muy bien cuáles eran las partes flacas y las partes fuertes de Micaela para poderla convencer. Ahí es que 25 días después Facebook facilitó la información de las charlas de Micaela, entendimos exactamente cómo ocurrió el delito y detectamos la presencia de Jonathan Luna, que terminó confesando que esa misma tarde intentó abusar sexualmente de Micaela. Micaela se resistió y él la asesinó y la enterró a un costado de la ruta. Fue el primer femicidio en toda la Argentina en contexto de grooming. Y recién a partir de ahí empezamos a hablar de qué pasaba con los chicos cuando estaban tantas horas delante de una pantalla. Porque hasta ese momento nadie se había dado cuenta de los peligros que había, porque antes uno tenía la sensación de que si mis hijos están adentro de mi casa, yo sé que están acá, que están a salvo. Y la sensación también de que lo digital no es real. Entonces que lo digital no puede tener ningún impacto en la vida de las infancias, cuando en realidad ahora los peligros son mucho mayores y la forma de acceder a las infancias es mucho más rápida para cualquier acosador, ¿no? A lo que tal vez un pederasta tenía que ir al frente de un jardín y pasar horas para detectar cuáles eran los niños que podían ser captados, ahora se puede hacer fácilmente a través de un perfil de internet. Lo que aprendimos del grooming está más cerca de lo que pensábamos. También aprendimos que no sabemos nada de internet. También aprendimos que los chicos saben mucho de internet, pero saben muy poco de acoso sexual. Entonces, que pasen muchas horas en el celular no significa que sepan los riesgos que corren. Pero también a veces genera la sensación de que solo tenemos que hacer la denuncia cuando ocurre esta situación. Es la más extrema. No hace falta que un varón se haga pasar por una niña, que la convenza de salir de su casa, que intente abusarla y la asesine para que nosotros levantemos las alarmas. Volviendo al concepto de grooming, se trata de un adulto que se contacta con un niño, una niña o un adolescente con la finalidad de dañar su integridad sexual. Con la finalidad que no necesitamos que se concrete. No esperemos a que se produzca el daño en el niño para hacer la denuncia. Hagámoslo mucho antes. ¿De qué se tratan las tareas de prevención con respecto a este delito? La primera advertencia que hay que hacer es que no es necesario un perfil
falso para que se concrete el grooming. Muchas de las sentencias que tenemos, por ejemplo, en el sur de Buenos Aires, el imputado es un familiar cercano, un profesor de la escuela, el entrenador de la canchita de fútbol, que utilizan internet para acosar a las infancias y no usaban un perfil falso. O a veces son adultos que hablan con adolescentes, que dicen quiénes son y que los adolescentes continúan la conversación porque hasta un cierto punto les parece divertido, interesante, una forma de curiosear acerca de la sexualidad y en algún momento se pone peligroso. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, hay mucha gente que nos dice, bueno, aprender a configurar las redes sociales, aprender a revisar el historial a los chicos, prohibirles que tengan redes sociales. Bueno, en la práctica no suelen ser las mejores estrategias. Hay dos franjas etarias muy claras de las víctimas de este delito. De 6 a 11, a los niños se los engaña muchísimo, tienen más que ver con la manipulación, está mucho más presente el uso de perfil falso, se accede a los niños a través de chats, de juegos online, a través de comentarios de YouTube, a través de comentarios de TikTok. A los niños se les endulza la oreja, se les dice todas cosas positivas, que son muy inteligentes, que juegan muy bien, que son muy lindas, que deberían ser modelos, que todo lo que dicen es muy gracioso. Se les dice que en todo se empatiza, ¿no? Si el niño es de Boca, el acosador también es de Boca, si al niño le gusta una música, al acosador también. Y se usa el sesgo de reciprocidad. Se le acerca al niño las cosas que luego se le quieren pedir. Es decir, se va incorporando muy sutilmente un lenguaje adulto, como decir malas palabras en secreto entre nosotros, para que el niño se le vaya incorporando un lenguaje inapropiado, o se le van acercando imágenes de contenido erótico muy lentamente, para que después a este niño, cuando se le piden fotografías, no se asuste y crea que es algo normal. En la adolescencia, la prevención tiene más que ver con entender que los adolescentes es normal que tengan amigos desconocidos por internet, es normal que suban fotos, que compartan videos, pero lo que más se refuerza es que tengan respeto por los límites propios. Es decir, que usen internet, que se diviertan, pero que perciban cuando algo en esas conversaciones, en ese intercambio en redes sociales les produce asco, les produce vergüenza, o le da miedo. Cualquiera de esas emociones le está avisando al adolescente que hay un límite que se rompió, que hasta ese momento fue divertido, pero ya no más. Y cuando ese límite se rompe, el adolescente, el niño, la niña, pueden hacer la denuncia. Hay veces que los adolescentes me dicen, ay, pero yo le mandé la foto porque quise. No importa. El límite lo pone el niño, la niña, el adolescente. El adulto desde el primer momento no tendría que haber tenido esas conversaciones con un infante. El adulto tiene que decir, no, vos sos menor de edad, no charlemos de esto. Si el adulto charla, el niño, el adolescente puede poner el límite donde quiera. Y si se rompe, puede hacer la denuncia. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar nosotros como agentes de detección? Un niño, una niña que se va a acercar, que estuvo en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Facebook, que después fue charlando por privado, que le fueron mandando fotos, que ella también mandó, que en algún momento le dijeron que mandara un video y ella se asustó, que ahora la amenazaron de que si no manda van a difundir y todo el mundo se va a enterar. Ante todo eso, lo más importante de nuestra parte es escuchar el relato completo. Los niños, los adolescentes, en estos temas se suelen animar a hablar una sola vez y depende de la reacción de ese adulto si continúan charlando o no. Así que escuchamos, tratamos de reaccionar lo menos posible, no hacer, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tratar de asentir con la cabeza y preguntarle algo que es claro. Preguntarle al niño o a la niña, ¿llegaste a entregar fotos o videos tuyos? Porque pueden pasar muchas cosas. Si la respuesta del niño o la niña es sí, podemos hacer la denuncia por trata de personas. ¿Por qué? Porque la PROTEX, la Procuraduría Especializada en este delito, nos autoriza y nos fomenta que presumamos que el adulto difundió, facilitó o comercializó esa fotografía. Es decir, es estratégico ir por la figura más alta y presumir que el adulto difundió la foto, y si no, es fácil bajar. Hacer al revés es un poco más complicado, ¿sí? Si el adulto se queda las fotos para sí mismo, es grooming, pero si las difundió,
es trata de personas con finalidad de pornografía infantil. Y en ese caso, las penas son mucho más severas, de 6 meses a 4 años en grooming, 10 a 15 años en trata de personas, y además los chicos, si no están listos para hacer la denuncia, si no quieren entregar su celular, si no quieren que todo el pueblo se entere que sufrieron el delito, pueden hacer la denuncia 145 de manera anónima. Y esto genera mucho alivio en los niños, en las niñas, también muchas veces en los ámbitos escolares, porque significa poder colaborar con la justicia, decirle a la justicia cuáles son los perfiles, cuáles son los números de teléfono peligrosos, sin tener que entregar la información personal, sin tener que entregar el celular, sin tener que ir a testificar. Así que, nada, el trabajo más importante tiene que ver con la prevención, detectar el delito siempre es llegar un poco tarde y nunca es suficientemente temprano para hablar de estos temas. Los bebés chiquititos ya usan el celular, ya saben omitir video en YouTube, es otra generación, es otra forma de vincularse con el mundo, no nos asustemos, pero sí trabajemos mucho en prevención, que las infancias a nuestro alrededor sepan que nos pueden contar si sufren alguna situación que les incomoda o les da miedo en las redes, e incorporemos en la vida en general, como antes preguntábamos, ¿cómo te fue en la escuela? Preguntémosle cada vez más a los niños y a las niñas que tenemos alrededor, ¿cómo te fue en internet hoy? Porque los chicos hoy por internet conocen gente, se pelean, se enamoran, sufren, tienen miedo, tienen bronca y todo pasa a través de una pantalla. No nos quedemos alejados, acerquémonos lo más posible para que cuando haya un delito seamos los primeros en darnos cuenta. Eso es todo. Muchísimas gracias, Evangelina, te damos un aplauso.